Bienvenidos, comenzamos Sana que Sana. Hoy vamos a estar con especialistas de nuestra clínica hermana Cardiovid y vamos a hablar de un tema en el que juegan un papel importante los pacientes y también los especialistas. Vamos a hablar de prevención de infecciones quirúrgicas, inicialmente con el doctor Gustavo Roncancio, médico infectólogo de Cardiovid, como les decía. Doctor Gustavo, bienvenido nuevamente a Sana que Sana. ¿Cómo le ha ido? Olga, muchas gracias por invitarnos. La infección de herida quirúrgica es una complicación desafortunadamente a veces muy frecuente. Ninguna cirugía está exenta de riesgo. Debemos trabajar médicos, pacientes y hospitales en conjunto para prevenirla. Para prevenir esas infecciones quirúrgicas, ¿puedo prevenir antes como paciente, durante los especialistas y después pacientes y especialistas? ¿Cómo es eso? Antes, durante y después, todos juntos. Ajá. Todos juntos vamos para eso porque las complicaciones pueden ser graves, ¿sí? Y nadie está exento de riesgo. Hay unas personas que tienen más riesgo que otras y en eso vamos a tratar de detallar un poco. Doc, ¿alguna cifra que manejen los estamentos de salud frente al porcentaje de infecciones quirúrgicas? Depende, hay algunas cirugías más complicadas que pueden tener más riesgo de infectarse, como las cirugías de colon. Las cirugías usualmente donde hay prótesis, donde son cirugías limpias como las cardiovasculares o las neurológicas tienen menos tasa. En general se calcula que entre el 2 y 5% de las cirugías podrían llegar a tener infección en su posoperatorio. ¿Las infecciones quirúrgicas pueden aparecer a partir de qué momento? Si quieren nos vamos sentando, doc, luego de la cirugía. En cualquier momento. Hay pacientes incluso que se pueden infectar hasta 60 días después de operarse, ¿sí? Entonces por eso tenemos que controlarlas en todos los puntos. Pero usualmente se presentan mucho más en los primeros 30 días, ¿sí? Y después del día 5 hasta el día 30 es cuando más tenemos esos picos. ¿Puede salir una cirugía perfecta y tirársela, como decimos aquí en Paisa, por una infección? Hemos tenido casos en donde en la cardio hemos operado pacientes que salen perfectos de la clínica y por un mal manejo de la herida quirúrgica, por conductas inapropiadas, por creer en ciertas circunstancias populares, bañarse en el río Medellín y aplicarse telaraña sobre las heridas, aplicarse ungüento sobre las heridas, se nos infectan. Entonces, el posoperatorio es tan importante como el perioperatorio. Perfecto. Doc, ¿cuáles son los factores de riesgo para las heridas quirúrgicas? Decía usted que hay personas más propensas a ellas. Y digamos que 3 factores, unos factores del paciente, otros que llamamos factores de la atención que tienen que ver con la complejidad de la cirugía y otros factores derivados del ambiente que es como se presenta en ese momento la circunstancia para el paciente. Del paciente es claro, los rangos de edad, entre más joven, niños menores de 1 año o más edad, pacientes de más de 65 años, extremos de la más vida. Riesgos de infección. Especialmente los pacientes diabéticos y diabéticos que estén descompensados, cuya glicemia esté descompensada. Tenemos una medición que es la hemoglobina glicosilada y sabemos que cuando la hemoglobina glicosilada está en más de 7,5 hay mucho riesgo de complicaciones posoperatorias. Si se puede, hay que tratar de mejorar el control glicémico antes de operar esos pacientes. Otra circunstancia, si el paciente tiene una infección activa en ese momento, por ejemplo, una infección en la piel y lo vamos a operar del corazón o de otras cosas, tenemos más riesgo de que tengamos infecciones. El uso de antibióticos previo también favorece algunos puntos y sobre todo tener defensas bajas por alguna circunstancia puede favorecer también esto. Una de las cosas que más hace que las heridas, por ejemplo, sangren, y siempre que hay sangre eso se constituye en medio de cultivo y ahí vienen bacterias, es justamente eso, el sangrado posoperatorio. Entonces cuando los pacientes toman algunos medicamentos, más tarde nos van a contar cuáles, y favorecen el sangrado, o cuando hay mucho trauma quirúrgico, o cuando el paciente no se cuida bien la herida y hay sangrado, hay más riesgo de infección. Perfecto. Abrimos nuestra línea, es el 305-316-6560. Hoy estamos hablando prevención de infecciones quirúrgicas. Lo que debe hacerse, como lo decía el doctor Roncancio, tanto por el paciente como por los especialistas que lo van a operar antes, durante y después de esas cirugías. Sus inquietudes, bienvenidas entonces a esa línea que ya vamos a poner y mientras tanto encontramos algunas preguntas en las calles de Medellín de ustedes, nuestros televidentes. Y aquí va la primera, doctor Gustavo. Y tengo una pregunta, ¿cuáles son las medidas de higiene básicas que debe tener un paciente antes de una cirugía? Vamos a hablar por las etapas. Entonces, antes de una cirugía, ¿qué debe y qué no debe hacerse? ¿Cuáles son las indicaciones que ustedes le dan a sus pacientes para evitar esto? Entonces, claramente baño, ¿sí? Usted no se imagina la cantidad de pacientes que llegan a veces sin bañarse a cirugía. ¿Un baño especial o un baño En algunas común? cirugías específicas como las cirugías de prótesis de rodilla, de cadera y en las cirugías cardiovasculares, incluso las instituciones le dan el jabón especial al paciente para que se bañe la noche antes y el día de la cirugía.
Eso en los programas de medicina ambulatoria lo vemos mucho, y en los hospitales le damos el jabón a los pacientes, hasta le supervisamos el baño para que se presente eso. El día anterior y el mismo día. Y el mismo día. Como digo, eso más tiene relevancia en las cirugías donde hay prótesis y en cirugías cardiovasculares. Y eso pues porque la piel debe estar absolutamente pulcra y libre de... La piel nunca va a estar libre de bacterias, pero con eso sí disminuimos mucho la carga bacteriana, la cantidad de bacterias que hay para que no se metan en las heridas quirúrgicas esas bacterias. Perfecto. Entonces, esa es la primera condición. 2, higiene bucal. Sí, la mayoría de pacientes que vamos a operar los tenemos que intubar, tenemos que ponerlos con anestesia, y a veces esas bacterias que están en la boca podrían tener consecuencias. Cuando salen a la UCI muchos pacientes, sobre todo en cirugía cardiovascular, les hacemos un tratamiento especial para su boca, y lo ideal en algunas cirugías, nuevamente menciono, cuando hay prótesis y cirugía cardiovascular, sobre todo en niños, idealmente no debe haber caries activas ni periodontitis para que tengamos un control de ese proceso. Paréntesis en ese tema de los tratamientos odontológicos. Los pacientes que están sometiéndose en ese momento a un tratamiento odontológico, ¿tienen alguna recomendación especial en este asunto de prevenir infecciones? Digamos que no hay nada totalmente claro, debe haber un consenso entre el odontólogo, el cirujano y el paciente. Solo en cirugía cardiovascular en niños sí se sabe que si el paciente todavía tiene un tratamiento incompleto, y sobre todo cuando se acaba de suturar la mucosa de la boca, la cicatrización es un poco tardía y por ahí se nos pueden meter bacterias que infectan las válvulas cardíacas o las cirugías de los niños, y en esos casos sí se prefiere esperar un poco antes de operarlos. En el resto ya es muy consensuado y depende de lo que tenga el paciente. Perfecto, entonces antes de una cirugía, vamos apuntando pues todos, bañarse adecuadamente o con las especificaciones que el especialista, según la intervención a la que se va a someter, le haga, con un producto especial que hasta de pronto se lo suministren. Adecuadísima higiene oral. ¿Qué más debemos hacer como pacientes? 3, muchas personas dicen, no, yo es que tengo que llegar bien alimentado, ¿sí? Y son diabéticos y llegan demasiado bien alimentados y la glicemia está por las nubes. Entonces, los diabéticos, óptimo control del azúcar. 4, óptimo control de la presión arterial, eso puede hacer que sangremos más, ¿sí? Muchas cirugías se cancelan por eso. Y 5, algo que muchos pacientes, digamos, lo tienen en mente y dicen, no, pues si yo me voy a operar tengo que ir súper bien, entonces me depilo todo, me rasuro todo, o el sitio que me van a operar me lo rasuro. Resulta que lo hacemos con cuchillas eléctricas o lo hacemos con cuchillas común y corriente, máquinas de afeitar, y eso genera un trauma que hace crecer más bacterias, y se ha demostrado que esas personas que se rasuran antes o que se depilan antes tienen más riesgo de infección. Por eso les decimos al paciente, no se depile. La primera concepción que tiene el cirujano es, si puedo evitar quitar el vello, mejor, porque ese es un factor protector para la piel. Pero si me toca quitarlo, lo debemos hacer inmediatamente antes de la cirugía y con unos dispositivos especiales que tenemos en los quirófanos, que son unos clippers quirúrgicos que dejan la piel sana y que tienen mínimos problemas. ¿Qué más recomendaciones para los pacientes como tal, previas a? Tienen que hablarlo muy bien con su cirujano, con los medicamentos que toman, ¿sí? Y con el anestesiólogo. Sabemos que si la tiroides está descompensada, en la gente que toma prednisona, si bajamos o subimos la dosis puede haber problemas. Y hay algunos medicamentos que favorecen el sangrado posoperatorio y que a veces los vemos como muy naturistas y no le decimos a los médicos. El ginkgo biloba, algunos productos de omega 3, algunos antidepresivos tienen una acción que llamamos antiagregante y pueden hacer que el paciente sangre más. Los pacientes, por ejemplo, anticoagulados también tienen recomendaciones muy claras antes de una cirugía. Claro, y deben avisarlo, y en las instituciones tenemos protocolos especiales y eso varía. Por ejemplo, para cirugía de marcapasos no les quitamos la anticoagulación, solamente nos aseguramos que el paciente esté en un rango específico de control de su coagulación. En pacientes de cirugía cardiovascular, hace 10 años les quitábamos la aspirina y ya sabemos que no, que al contrario, debemos operarlos con el ácido acetil salicílico. Pero si algunos otros medicamentos, como el clopidogrel, idealmente hay que esperar 5 días en que se suspende para poderse operar el paciente. Entonces, cada cirugía tiene su contexto y sobre todo en neurocirugía, en cirugía cardiovascular, sí hay que tener todo como si fuera un avión. No despegamos hasta que no esté todo en marcha y en orden, porque el paciente sufre unas complicaciones muy graves. ¿Qué complicaciones luego de una cirugía no se deben a infecciones quirúrgicas? No, muchas principales. A veces el paciente en la anestesia se queda, entre comillas, pegado al ventilador, no puede salir de la asistencia y por eso tiene que pasar a la unidad de cuidado intensivo a tener que soportarse con ventilación mecánica. Entre más tiempo vaya pasando el paciente en ventilación mecánica, más riesgo tiene de infecciones y de que sus músculos se deshabitúen, se desacondicionen, y de que es un círculo vicioso en donde el paciente se queda, entre comillas, pegado a la ventilación. Es difícil sacarlo de ahí. Otras pueden ser el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar surge porque si el paciente
paciente se queda muy quieto, aparecen trombos en las piernas que progresivamente suben y llegan al pulmón y ocasionan una especie de infarto pulmonar. Por eso todos los médicos al primer día le están diciendo al paciente trate de pararse ya, y si no se puede parar, entonces toca aplicarle anticoagulantes como las cirugías de cadera o rodilla, donde los primeros 30 días muchas veces se dan anticoagulantes para evitar que se formen esos trombos derivados del inmovilismo o de que el paciente se queda quieto. Doctor, ¿cómo se producen las infecciones quirúrgicas? Las infecciones pueden producirse, uno, porque el paciente ya la traiga, ¿sí? Y simplemente por el estrés de la cirugía se manifieste. Por eso es muy importante el día antes de operarlo y el día que lo operamos preguntar al paciente mucho sobre infecciones y básicamente señalar que debemos evitarlas y a veces aplazar la cirugía para eso. En el intraoperatorio existen riesgos de contaminación. Hospitales y clínicas trabajan mucho en tener un ambiente quirúrgico limpio, estéril casi, para evitar que tengamos problemas, pero ocasionalmente puede haber productos contaminados o material contaminado que puede presentarse. A veces incluso, pero la fuente más frecuente, la causa más frecuente es la propia flora que todos tenemos en la piel, todos tenemos bacterias en la piel que se meten en la herida quirúrgica. Para evitar eso, ¿qué hacemos? A los pacientes les damos antibióticos en el momento de la cirugía, los hacemos una asepsia, una limpieza de la piel adecuada y básicamente se trabaja en un ambiente quirúrgico donde todo el mundo tiene que usar productos no reesterilizados, donde se usa pijamas quirúrgicas especiales, protección, guantes, batas, gorros y demás. Sé que hay intervenciones que necesitan más personal en la cirugía que otras, pero en la medida de lo posible, entre menos personal, hay menos riesgo. Sí, así tengan su tapabocas, su cabello cogido, todo aquí. Claro, a veces nos dicen, ves que tengo 3 familiares que quieren ir a la cirugía, ¿será que pueden ir? Entonces hay unos números mágicos que se manejan. Como en Grey's Anatomy, que lo vean del vidrio para atrás. Sí, el problema es que nuestros quirófanos, la mayoría no tienen esos sistemas, pero por sistemas de televisión perfectamente se pueden evaluar y muchos estudiantes de medicina o en los congresos se aprende de esta manera. Lo ideal es no saturar la sala de cirugía porque tenemos un ambiente limitado, con un aire limitado y con unas condiciones en donde el paciente tenemos que cuidarlo al máximo. Doctor, ¿es un antibiótico en particular el que le recetan a las personas que se van a operar? Siempre una persona que va a tener una intervención quirúrgica debe tomar antibiótico, el que le recomiende su especialista. Entonces no, usualmente ese antibiótico se pone media o una hora antes de la cirugía. Entonces ese se lo ponemos en la clínica. Parte de la preparación. ¿Sí? O se lo ponemos en el hospital. Al paciente no le decimos nada, simplemente nos aseguramos si es alérgico o no para saber cuál aplicarle. Y eso varía en cada institución porque cada cirugía tiene sus microorganismos específicos que tienen más riesgo y por eso no es como una receta de cocina usual, tiene unas condiciones específicas. Comprendo, pero le ponen su antibiótico. Pero no lo ponemos antes, lo ponemos el día de la cirugía y lo ideal es entre más cercano a la cirugía mejor. Perfecto. Él es el doctor Gustavo Roncancio, médico infectólogo de la clínica Cardiovid. Este es un tema muy amplio. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de prevención de infecciones quirúrgicas. Una cirugía puede salir perfecta, pero una infección puede acabar con ese buen resultado. Por eso hoy queremos que juntos aprendamos como pacientes qué es lo que debemos hacer, lo que esté en nuestras manos para evitar que se presenten estas infecciones que pueden ser letales. Seguimos con noticias Sana que Sana. Alberto Rafael Vargas García, ¿cómo estás? Yo soy Olga Patricia Umaña Arroyave. Alberto Rafael, está chévere. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Olga, muchas gracias por la invitación. Entonces, a usted, cuando van a Cardiovid los pacientes, ¿usted es lo último que ven antes de la cirugía o algo así? No. ¿Lo ven y se asustan? No, cuando se asustan es quizás las enfermeras y los médicos cuando uno lo ven allá es porque hacemos auditoría. El doctor Roncancio ahorita le está diciendo que hay unas condiciones muy específicas y de comportamiento en el quirófano. Entonces nosotros con el doctor, con la doctora Liliana, vamos a los quirófanos y con lista en mano chequeamos que tengan tapabocas, gorro, que se estén lavando las manos, que todos los implementos que se tienen en el quirófano estén estériles. Entonces ahí se ponen como más pilas a hacer todo bien. O sea, lo hacen bien, pero cuando uno está siendo observado, psicológicamente hacemos las cosas mejor. Claro que sí, Alberto es el coordinador del Comité de Vigilancia Epidemiológica e Infección Intrahospitalaria. Mejor dicho, usted en Cardiovid es el encargado de que no suceda este tema del que estamos hablando. Bueno, no es que sea el encargado. Uno de los encargados. Sí, es decir, somos un equipo de trabajo, pero en realidad la prevención de infecciones y todo lo que es reporte epidemiológico lo tienen que hacer o lo tenemos que hacer en conjunto, ¿no es cierto? Lo que se hace es generar
de alguna forma política, si se quiere, de cómo debe ser o cuáles son las normas para prevención de infecciones, de vigilancia epidemiológica, y es algo que todos debemos cumplir en la clínica, ninguna persona está exento de eso. Él muy juicioso me mandó, eso mejor dicho, se demoró por ahí media hora en ese chat, escribiéndome una cantidad de preguntas que yo me permito planteárselas textualmente, porque me parece que es el orden de esta entrevista. Claro que Vamos sí. con estas. ¿Puedo tomar vitaminas, medicamentos homeopáticos o algunas aguas aromáticas para subir mis defensas? Depende, y eso tiene que ser consensuado con el médico tratante, porque ya lo explicaba el doctor Roncancio, hay algunos medicamentos y algunas aromáticas tipo ginkgo biloba, omega 3, algunos antidepresivos que pueden hacer que la sangre se diluya más. Entonces, cuando abren la herida quirúrgica hay mayor sangrado, y al haber mayor sangrado hay más riesgo de infección, porque si hay mayor sangrado a las personas le tienen que hacer transfusiones. Una transfusión disminuye las defensas del cuerpo, entonces más fácil se puede infectar la persona. Y la gente piensa que consumiendo eso aumenta defensas, Sí. y eso no es así. Lo que sucede es que puede que aumente las defensas, pero algunos ayudan a que la sangre se vuelva más delgadita, ¿no es cierto? Como un anticoagulante, entre comillas, un antiagregante plaquetario. Entonces, al aumentar al ser tan delgadita la sangre, aumenta el riesgo de sangrado. Entonces, uno le recomienda es que esos medicamentos no se tomen antes de la cirugía, por lo menos una semana antes lo suspendan, porque hemos tenido casos de un señor que llegó y no era colombiano, venía del extranjero, sangró mucho en el intraoperatorio y seguía sangrando en el postquirúrgico, y todo el mundo decía, pero ¿qué es lo que pasa con el señor? El señor se infectó, y después de un tiempo fue que él dijo, ah, sí, mire, es que yo me estoy tomando estas vitaminas, y eso era lo que le generaba el sangrado. Entonces, por eso es muy importante que si van a tomar cualquier medicamento, aromática, alguna cosa tradicional, hablen con el médico para que el médico evalúe el riesgo de esos medicamentos. ¿Qué pasa si tengo un tatuaje reciente? Con un tatuaje reciente hay mayor riesgo de infección. El tatuaje es algo parecido a lo que decía el doctor. Cuando la persona se rasura, ¿no es cierto?, con la máquina, pues con la afeitadora, daña la piel. La piel es el órgano más grande que nosotros tenemos y es el de mayor protección. Entonces, cuando yo lo rasuro, se lastima. Si yo lo someto a una incisión quirúrgica, aumenta el riesgo. Entonces, si yo tengo un tatuaje que además fue la piel, que además fue lastimada con puntos, porque eso es como una aguja que mete tinta, hay mayor riesgo de infección, ¿no es cierto? Porque ellos, cuando le hacen el tatuaje, no es que utilicen una técnica estéril, porque no va a ser invasiva, pero sí lastiman la piel alrededor. Entonces, se debe esperar un tiempo prudente antes de someterlos. Es que sane, porque cuando se hace sí, que cicatrice y que pase el edema, y algunas se infectan también. Entonces, es un tiempo prudente y eso lo evalúa el cirujano con el paciente. ¿Cómo debo cuidarme de la herida quirúrgica en la casa? Pero venga, le propongo que nos pasemos para allí y eso la respondamos entre los dos. ¿Cómo se debe cuidar un paciente su herida quirúrgica? Eso es, los especialistas y también para el doctor Roncancio les indican muy bien qué hacer frente al cuidado de la herida. Sí, hay un trabajo grande que se hace, yo me imagino que en la mayoría de clínicas, y es que a los pacientes se les da una educación pre y postquirúrgica sobre el manejo de herida quirúrgica y sobre su alimentación también. Ahí se les explica cómo deben hacer los baños antes de la cirugía y cómo deben cuidar la herida después cuando se van para la casa. Una de las políticas que tenemos en la cardio es que la herida se cubre y esa no se destapa hasta los 10 días. A los 10 días se destapa y lo que se hace es lavarla muy cuidadosamente sin lastimar la herida, o sea, porque uno se baña es como lijándose, no, es tocándose suavemente. Se les indica que utilicen ojalá una toalla exclusiva limpia para secarse la herida, y después, si la herida está cerrada, completamente cerrada, simplemente es colocarse un microporito y ya. Eso es. Es importante para los pacientes que entiendan que cuando se habla de limpieza de herida quirúrgica es limpiársela con agua limpia. Tuvimos un caso que el doctor lo expuso, el señor le explicamos que se debía lavar diariamente la herida y el señor vivía por el lado de la iguana y llegó con una infección grandísima que se llama mediastinitis. Cuando le explicamos que cómo se bañaba, él dijo que él se metía a la quebrada de la iguana a bañarse. Entonces el agua estaba sucia y claro, eso le produce una infección severa. Entonces tener una toallita limpia, un jaboncito adecuado para lavarse, que no tiene que ser antibacterial, y agua limpia. Se habla ahora de los mitos, de las telarañas, de todo eso. La gente tiene mucha impresión cuando tiene una herida tapada mucho tiempo, se va a sancochar, eso hay que destaparla. Entonces me llama la atención que la norma sea 10 días sin destaparla. Eso ¿Qué razón de ser no tiene? se aplica para todas las cirugías, ¿sí?
En general, digamos que 24, 48 horas muchas veces en la mayoría de las cirugías se destapan para que el cirujano vea la herida, vea cómo está cicatrizando. Algunos pacientes cicatrizan excelente y a las 48, 72 horas no hay que cubrirlas, pero en algunas cirugías, sobre todo las cirugías estéticas y algunas cirugías que dejan cicatrices muy grandes, sí se prefiere cubrirlas. También porque muchos pacientes tienen cicatrización inadecuada y acaban haciendo cicatrices muy grandes que llamamos queloides, que son hipertrofias de piel y muchas veces es por exponerse al sol o por procesos inadecuados de cicatrización, y cubrir la herida más tiempo del usual ayuda a eso. La clave aquí es que entrenemos muy bien a los pacientes desde el preoperatorio para enseñarles y calmar todas esas dudas y decirles, mire, tranquilo, usted simplemente se hace esto y si nota algún punto se lo estamos refiriendo. ¿Y a qué debo estar atento que me podría indicar que se me está infectando esta herida? Bueno, hay tres condiciones básicas, y uno es edema, calor y rubor, ¿no es cierto? Y también secreción de algún tipo de material purulento. Un cuidado específico con la herida quirúrgica, una recomendación mayor, importante, que se debe hacer a los pacientes es no rascarse, no echarse uña, porque hay pacientes que como pica a veces, entonces comienzan a levantar el microporo y a meter el dedito por debajo del microporo, a echarse uñita, echarse uñita, echarse uñita, y después uno ve la uñita cochinita, ¿no es cierto? Entonces eso hace que se pueda infectar. Entonces es no molestarse la herida y estar atento a eso, que de pronto se dematice, se inflame, que se ponga roja, que ellos lo sientan, se toquen y se sientan calor. Y lo otro es estar pendiente que no vaya a salir algún tipo de material. A veces puede salir un tipo de material como agüita, eso puede ser normal, pero ya cuando esa agua cambia a un color verdoso o amarillento y que de pronto comience a oler mal, sí. Y sobre todo si presentan fiebre, inmediatamente hay que ir a urgencias de la institución donde lo operaron. Eso es un motivo de consulta urgente. 2 puntos adicionales, dolor. Las heridas quirúrgicas normalmente duelen, pero usualmente cuando mandamos al paciente lo mandamos con unos analgésicos, unos medicamentos adecuados que le controlen el dolor. Cuando el dolor es desmedido en la casa en relación con una herida, infección es una de las causas que se asocia a eso y el paciente debe consultar tempranamente. Y la otra cosa que hemos visto es que hay las suturas, a veces hay algunas suturas que se ponen absorbibles, es decir, le decimos al paciente tranquilo, eso no hay que quitar los puntos, esa sutura se va a absorber. Ahí pasan dos cosas, a veces queda el puntico azul del hilo que no se absorbió. Entonces la gente se pone curiosa y empieza con los alicates, con la tijera, con la pinza, con el tenedor y se ensañan, y entonces hemos tenido casos donde van en el pueblo a sacárselos, ¿sí? No, si usted ve eso, consulte en los servicios de curaciones, le podemos quitar eso con técnica estéril y lo manejamos adecuadamente. A veces eso puede generar complicaciones. Y otra cosa es que hay algunos pacientes que no cicatrizan bien y esas suturas originan algo que se llama reacción de granulación, y es que forman granulomas, parecen tumorcitos chiquitos alrededor de la herida. Eso sí requiere un manejo quirúrgico especial porque a veces hay que sacar esas suturas y pueden complicarse y a veces infectarse. Antes de que se me olvide, ¿es distinto el manejo de heridas en niños que heridas en adultos? Pues, ¿es lo mismo? No, el manejo es similar. Es similar. Lo único es que con los niños hay que tener una condición especial. Voy a hablar de la cirugía cardíaca, que es aquí en el esternón, ¿no es cierto? Porque obviamente pueden haber muchas otras. Al niño hay que darle la comida con mucho cuidado, porque toma tetero o la mamita le coloca el seno, puede regársele la comida y le puede escurrir sobre la herida quirúrgica y se la puede infectar. En esos casos hay que cubrirla, hay que utilizar un babero muy adecuado y tener mucha precaución que no se le vaya a contaminar la herida. Otra cosa que se les dice también, bueno, ese cuidado lo hacemos nosotros pues a nivel hospitalario, y es en el posquirúrgico inmediato se trata del paciente no bañarlo con agua y jabón que ruede el agua, sino que utilizamos unos paños, que son unos paños húmedos, y simplemente el famoso lavado de gato. ¿Para qué? Para que esa mugre, ese agua no escurra sobre la herida y puedes... Porque la humedad es un caldo de cultivo también. Exactamente, un para factor esas de riesgo. infecciones. Hoy estamos hablando con el doctor Gustavo Roncancio, médico infectólogo, y con Alberto Vargas García, coordinador del Comité de Vigilancia Epidemiológica e Infección Intrahospitalaria, ambos de Cardiovid. Hoy juntos estamos aprendiendo cómo prevenir infecciones quirúrgicas. Seguimos con más Sana que Sana. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana es cómo prevenir infecciones quirúrgicas. Según la Organización Mundial de la Salud, las infecciones quirúrgicas se originan en bacterias que penetran a través de la incisión y ponen en peligro la supervivencia de millones de personas en el mundo cada año. Bañar adecuadamente al paciente antes de la cirugía
y que los especialistas laven correctamente sus manos son algunas de las recomendaciones para evitarlas. Seguimos hoy hablando de este tema con mis dos invitados de la Clínica Cardiovid, que me enviaron unas imágenes en las que quieren hacer especial énfasis en el tema de prevención de infecciones quirúrgicas. Catéter venoso, ¿qué podemos decir de esta imagen con relación al tema, Alberto? Claro. Se puede parar y puede explicar y puede señalar. Bueno, entonces, estos catéteres venosos periféricos o catéter periférico es el que a uno le colocan a veces en la manita o aquí en el brazo para poder colocar los medicamentos y que te venosos. lo dejan a veces. Y eso se deja, cada institución tiene su política, que puede ser 1, 2, 3 días, hasta 5, hay lugares donde los dejan hasta que el paciente se va de alta desde que esté permeable. ¿Qué es lo que sucede y cuál es la indicación para evitar las infecciones? Aquí no estamos hablando de infección de herida quirúrgica, sino potencial factor de riesgo para que se presente una infección aquí a nivel de la parte vascular que se llama flebitis, y esa bacteria que está aquí puede migrar a la herida, puede ser. Entonces, este catéter se coloca y la recomendación a las personas es no moverlo, porque adentro uno lo mete con una aguja. Uno saca la aguja y queda el alma. Esta es el alma. Eso es como un material siliconado. El blandito. El blandito. Pero si eso se mueve dentro de la vena, la daña. Entonces, si uno rompe la vena, entonces el medicamento queda alrededor. Eso ya se filtra, genera edema. Con algunos medicamentos son muy corrosivos, entonces generan la flebitis química. Entonces, la recomendación a las personas es no lo mueva, no lo moleste, no se rasque. Y lo otro es, cuando se vaya a bañar, tienen que pedir que se lo cubran con un plástico transparente para no mojarlo. ¿Qué más se le recomienda al paciente? Que por favor el personal asistencial tiene que higienizarse muy bien las manos antes de manipular el puerto del catéter, y ellos tienen que fijarse que en este puerto lo limpien con un algodoncito antes de administrar. ¿Con alcohol? Sí, con alcohol, o puede ser, sí, con alcohol, y tienen que limpiarlo adecuadamente con fricción unos 10-15 segundos antes de administrar el medicamento. Si el paciente no está recibiendo medicamentos, también tienen que verificar que estén permeabilizando, y cada institución tiene sus políticas, cada 12 o cada 6 horas le coloquen solución salina para que este puertico no se tape, porque si se tapa también genera edema, flebitis. Perfecto. Eso es lo que pasa, entonces lo importante es manipularlo. Hay una recomendación especial para las personas. A veces el catéter queda aquí en esta parte de la mano, ¿no es cierto? Muñeca, ajá. Sí, no tanto la muñeca, aquí en esta partecita. Por facilidad, uno siempre le enseñan que debe canalizar de la parte más lejana hacia la parte más cercana. Entonces aquí lo más fácil a veces por las venas. ¿Qué sucede? Como nosotros manipulamos tantas cosas, el catéter se puede contaminar. Entonces es pedirle a la gente que tenga mucha precaución, que ojalá pida que se lo colocan en la mano no dominante por el riesgo que hay cuando van al baño, porque van a hacer deposiciones, se limpian con la mano dominante y puede que se le contamine el catéter. Entonces es un paciente que está muy bien y por alguna razón les da una infección del torrente circulatorio, pero es por la contaminación del catéter. Tenemos otra imagen de un catéter. Bueno, no, esa. Esta es uno similar al anterior, pero con la diferencia que no es cortico, sino que esto que entra aquí, que viene por la vía yugular en este caso, va hasta el corazón. Hay otras que vienen por la subclavia o por la femoral. Este señorito se llama un catéter venoso central, y la idea también es esa, que cuando lo estén manipulando limpien bien los puertos, que ellos estén pendientes que esta fijación que está aquí esté adecuada, no esté suelta, que no les esté sangrando, que si les está sangrando o está muy sudorosa, le pidan al personal de enfermería que por favor se los estén limpiando continuamente. O sea, eso tiene que estar bien limpio, que no esté sudoroso, que no esté sangrando, y tener mucha precaución en tampoco, ¿cómo se llama eso? Rascarse ni moverse esta fijación de este apósito transparente. Que es importante también que ellos estén viendo que este adhesivo, como es un adhesivo que a veces se deja hasta 7 días, no le haga reacción de cuerpo extraño, como decía el doctor, porque eso se pone rojito, eso genera como una especie de alergia, y entonces eso también es un factor de riesgo para que genere infección del torrente circulatorio. Perfecto. Y lo último, ahora sí, lo de la sonda vesical, que también mal cuidada puede ser, sí, señora, la vía para infecciones. Exactamente, esta sonda va hasta la vejiga por la uretra. Entonces, esta sonda siempre tiene que estar por debajo del nivel de la vejiga. Si usted está caminando, tiene que estar por acá. Si usted está acostado, tiene que quedar debajo, pues en la parte colgante de la cama, pero jamás rozando el piso. Una práctica inadecuada que hacemos el personal de enfermería es tocar esto sin guantes. Esto tiene que ser siempre manipulado con guantes. La forma como sale la orina para poderla contabilizar y desechar es por acá, por el cistoflo, pues por esta partecita. Esto se debe destapar, se debe botar la orina y se debe volver a tapar, y esto no tiene por qué rozar el suelo.
porque si roza el suelo se contamina y los microorganismos van subiendo. Entonces suben por la sonda vesical y entonces puede ocasionar una infección de herida, infección urinaria. Otra práctica inadecuada es acodar el tubo. El tubo sale, acodar el tubo es recto y doblarlo. Ah, ok. En algunas partes recomiendan acodar el tubo para ir acostumbrando a la vejiga que ya se llena y que le da sensación de ganas de orinar. Entonces es una práctica que ya no se utiliza, ni tampoco anteriormente se utilizaba que las sondas se cambiaban a veces cada 8 días, a veces cada 15, a veces cada 21 días, no. La sonda vesical se deja a necesidad. ¿Y qué es lo más importante con todas estas invasiones que hemos hablado, especialmente catéter central y sonda vesical? Se deben quitar lo más antes posible. O sea, pero eso lo decide el especialista. Lo decide el especialista, pero entre más rápido se desinvada el paciente, menos riesgo de infección hay. Perfecto, gracias. Muchas gracias por esta clase, Alberto. ¿Algo más que decir con respecto a eso, doctor Roncancio? Sí, la razón de que la sonda deba ir debajo del nivel de la vejiga es para evitar el reflujo. Si ponemos la sonda acá arriba, pues la orina se devuelve, orina contaminada que vuelve y entra nuevamente en la cavidad y tiene más riesgos. Estos dispositivos que se ponen en el cuello, a veces en los brazos, esos solos debe manipular el personal de enfermería y el personal médico, ¿sí? El paciente no debe tocarlos absolutamente para nada. Y ponemos una película transparente justamente para verlo, ¿sí? Y ahí el paciente o el familiar muchas veces ayuda y define, ¿sí? Enfermería y medicina pasa ronda 1 o 2 veces al día viendo esos catéteres, pero a veces en la mitad aparece que está rojo, aparece sangre, aparece secreción, y ahí es donde cualquier persona puede decir y llamar inmediatamente a enfermería o medicina y decirles, hey, miren este catéter cómo está. Último punto, los pacientes les pedimos que le digan y exijan a sus médicos que hagan higiene de manos antes de manipular cualquiera de estos dispositivos o las heridas o los catéteres o incluso de evaluarlos. Es la forma más conveniente, adecuada, barata, costo efectiva de prevenir infecciones dentro de los hospitales. Y le pedimos siempre a los pacientes, porfa, dígale a su médico o exíjale que haga higiene de manos antes de manipularlo. Nos llega esta pregunta, no sé si podamos responderla. Buenos días también para ti. Quería preguntar por la manipulación de la sonda nasogástrica, ¿cómo manipularla? Bueno, la sonda nasogástrica ya no se considera, pues porque la parte del estómago ya no es una vía estéril, ¿no es cierto? La sonda nasogástrica también se coloca y esa se puede dejar varios días. ¿Qué es lo importante con la sonda nasogástrica? Hay varias cosas que hay que prevenir. Uno es que la alimentación se lleve o se pase por la alimentación, depende, porque la sonda nasogástrica también se puede dejar abierta para que salga el contenido del estómago. Pero lo importante es que si se va a pasar alimentación, se pase en el volumen y en la velocidad adecuada, que no se pase y se llene, porque eso es una de las cosas que sucede cuando los señores tienen sondas nasogástricas y le pasan la alimentación muy rápido, entonces se puede distender. Lo otro es que esa sonda nasogástrica se fija a la nariz. Esa fijación se hace con microporo y se tiene que estar rotando cada cierto tiempo, porque esa sonda fijada sobre la nariz puede causar daño en la piel y generar algo que se llama úlcera por presión, en este caso por dispositivo. Entonces, esas fijaciones se tienen que estar moviendo y cuando retiren la fijación de la sonda nasogástrica tiene que ser con una técnica especial. Uno jala un poquito la piel y levanta el microporo despacio, porque hay personas que tienen la piel muy delicada, si lo levantan rápido, se llevan la piel. Entonces esas son como las indicaciones más apropiadas. Y ya a nivel hospitalario, cuando uno pasa una sonda nasogástrica, tiene que verificar que haya quedado en el estómago, esa va al estómago, porque a veces usted sabe que aquí se unen las dos vías, se puede ir para el pulmón y si uno por ahí pasa algún medicamento o pasa comida, llegas al pulmón y eso es gravísimo para el paciente, entonces uno tiene que verificar que quedó en el estómago. Perfecto. Hay un tema muy doméstico y es el tema de las mascotas. Cuando están al ladito en la cama del paciente con su infección quirúrgica. Pongámosle pues un paciente que ha tenido una cirugía cardiovascular. ¿Cómo manejar el tema de las mascotas? Las mascotas hacen parte de nuestra vida diaria. ¿Usted tiene? No. Yo sí. Pero hacen parte yo también. de nuestra familia casi en muchas circunstancias. Entonces, muchas veces son un apoyo emocional importante para pacientes y familias que han tenido procesos muy duros como estos. Incluso en muchos hospitales hasta se dejan entrar mascotas para que acompañen a los pacientes en mascototerapia. Entonces, personalmente, o al menos en la institución, no consideramos que deba restringirse, pero sí hay que evitar dos cosas. Una, si la mascota está enferma, sí debemos llevar al veterinario, idealmente que se cure antes de entrar en contacto con el paciente. Y dos, que evite, y eso lo hemos visto
visto ocasionalmente, que evite lamer las heridas, ¿cierto? Eso pasa más frecuente de lo que pasa. Con los gatos que les gusta jugar y a veces arañan, hay una enfermedad que se llama enfermedad por arañazo de gato, que es por una bacteria que se transmite ahí. Tenemos que advertirle muchas veces al paciente que pilas con el gatico, corte las uñas, o si no, si tenemos algún arañazo, tenemos que estar muy pendientes porque hay que iniciar antibióticos precozmente para que tengamos, para evitar infecciones. Alimentación antes y después de la cirugía, ¿cómo debe ser? Bueno, la alimentación debe ser balanceada y hay que tener en consideración varias cosas. Uno, es lo que les decía el doctor, o sea, hay personas que dicen, claro, me voy a someter a algo que va a ser muy agresivo, me voy a alimentar bien para tener como defensas. Pero en estas pacientes con diabetes hay que mantener una alimentación regulada y específicamente una de las preguntas que hacían con respecto a los medicamentos es, usted el día de la cirugía se debe tomar sus medicamentos que está tomando para el control de la hipertensión, de la tiroides, de lo que necesite. Usted no puede dejarlos de tomar porque si los deja de tomar... ¿Se enferma? Sí, se descompensa en quirófano, entonces tómelos. Una alimentación balanceada es lo más importante, ¿no es cierto? Proteínas, vitaminas, etcétera. Una de las cosas que hemos visto específicamente con las personas que son vegetarianas, incluso algunas veganas, es que ellos curan más lentamente, ¿no es cierto? Porque digamos que las carnes tienen unas proteínas que ayudan ¿A cicatrizar? a una mayor cicatrización. Entonces, en ese caso, obviamente uno nunca va a ir en contra de eso, pero sí que esas proteínas que genera la carne puedan ser reemplazadas por otras cosas, porque hay personas extremas que no toman lácteos, o sea, nada derivado de los animales, y eso genera que las heridas no curen adecuadamente. Entonces es una alimentación balanceada específicamente, ni tanto, ni tampoco poco, pero que sí sea muy balanceada entre proteínas, carbohidratos y verduras. Perfecto. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de la mano de Cardiovid, de la prevención de infecciones quirúrgicas, y tenemos mucho más para compartir con ustedes cuando regresemos de nuestro siguiente corte. Ya volvemos. Seguimos hoy en Sana que Sana hablando de prevención de infecciones quirúrgicas. El cigarrillo también va a ser protagonista en ese tema, pero un protagonista negativo. Sí, no, está demostrado en muchísimos estudios y lo vemos en el día a día. El paciente que viene fumando es más difícil que cicatrice y se infecta mucho más. Hemos tenido a veces pacientes que les es muy difícil dejar de fumar, fuman hasta a veces camuflados en los hospitales, lo cual es un riesgo para el entorno hospitalario, y se van para la casa y siguen fumando, y uno sabe que ese paciente va a tener mucho riesgo de complicaciones. En la mayoría de las cirugías selectivas, incluso los anestesiólogos dicen, las complicaciones van a ser muchas, a veces hay cirugías que se posponen hasta que el paciente pueda dejar de fumar. Ustedes me decían preguntas básicas. Después de una cirugía que tiene una herida, o como llamemos, sí, una herida, pues producto de esa cirugía, ¿al cuánto tiempo pueden meterse al mar, a la piscina, a hacer ejercicio, a reanudar, como ese tipo de actividades, Alberto? Bueno, eso hay que también hacerlo consensuado con el cirujano, porque depende de la cirugía. No todas van a requerir el mismo tiempo. La recomendación específica es hasta que la herida esté completamente sana, porque hay algunas heridas que quedan y lo que decía el doctor, un cuerpo extraño, o por alguna razón, específicamente las torácicas o las cardíacas, como se abre el esternón, a veces la gente se para haciendo fuerza con los brazos, o de esta forma se les puede abrir la herida. O las personas con las heridas en las piernas también se les puede abrir. Entonces, hasta que no estén completamente sanas, no es bueno someter la herida a cloro o al agua del mar o de río que puede estar contaminada. Tomar vitaminas, tomar hierro, post cirugía, ¿qué tan recomendable es? La mayoría de los pacientes pierden peso con la cirugía, 2 o 3 kilos en procedimientos leves o no complicados, y mucho más en procedimientos complicados. Entonces, muchas veces hay anemia cuando hay sangrado, y siempre salen y la familia le dice, estás pálido, toma hierro, tómate estas vitaminas. A veces vemos que el hierro es, entre comillas, comida para las bacterias, y si el paciente no tiene una indicación clara por tener ferropenia o por tener el hierro bajo, dar ese exceso de hierro, básicamente lo que va a hacer es favorecer que las pocas bacterias que hay puedan, en teoría, entre comillas, engordarse, crecer y presentar infección. Nosotros siempre le decimos a los pacientes, la vitamina O, la de la olla, ¿sí? Lo que usted se pueda comer en una nutrición balanceada es lo que tiene que tener. Tomar refuerzos nutricionales posoperatorios no están indicados, no está indicado tomar hierro, a no ser que haya indicación médica específica y que el médico se lo ordene. Perfecto, usted me hablaba de 2 indicaciones especiales, y es el uso de brasier y de calzoncillos apretados en ciertas cirugías, en ciertos casos. En cirugía cardiovascular es
casi que obligatorio y una recomendación, los senos de la mujer pueden hacer que la herida que está en el tórax se abra más fácil. Entonces, por eso siempre recomendamos uso en el posoperatorio del sostén o brasier para evitar estos puntos. En mujeres es más fácil que haya dehiscencia o daño o que se abra la herida que en los hombres. Y en cirugías urológicas ya depende de la recomendación del urólogo y el tipo de cirugía que haga. A veces le va a indicar si use o no use ropa interior y a veces le va a indicar incluso que use ropa interior apretada. Eso parece muy sencillo, pero puede determinar si que un paciente se infecte o no y que tenga una infección grave o no en el posoperatorio. Alberto, ¿por qué la temperatura de las salas de cirugía es tan fría y por qué después los ve uno muy bien cobijaditos, incluso a veces con mantas especiales como para calentarlos cuando salen de la sala? Sí, en cirugía se debe mantener una temperatura más o menos de 17 o menos, especialmente para que el ambiente, entre comillas, no se colonice de pronto de algún microorganismo que pueda haber ahí. Los pacientes en algunas cirugías específicas incluso les bajan la temperatura, los llevan a hipotermia, especialmente las cardíacas, para salvarles el músculo cardíaco. Sin embargo, después de la cirugía, el paciente prontamente debe ser calentado porque eso puede generar complicaciones. Al paciente que llega muy frío, le cambia un poco el metabolismo y eso puede afectar que la herida sane más fácilmente o puede convertirse en un factor de riesgo para infección de herida quirúrgica o de otras complicaciones. Entonces, en el postquirúrgico inmediatamente se colocan en recuperación, por eso las personas van a ver, cuando entran a ver al paciente, que tienen una cobija térmica, que se calienta para que ellos adquieran el calorcito rápido, para protegerlo de todos estos cambios metabólicos y ayudar a que su recuperación sea más fácil. Doc, usted me decía que el tema de prevención de infecciones quirúrgicas en procedimientos estéticos merece un capítulo aparte. Pues hay muchas cosas. La mayoría de veces vemos pacientes sanos, que no tienen comorbilidades, que hacen una inversión, ¿cierto? Ahorran durante a veces mucho tiempo para hacer un procedimiento, y las cosas más desagradables tanto para el paciente como para el cirujano es tener una infección como complicación. Entonces aquí digamos que todos estos riesgos de los que tenemos y hemos hablado tienen que ser mantenidos al máximo, y un punto importante es que sobre todo en cirugías de abdomen o cuando se implantan prótesis hay algo que se llama seroma. Nuestro cuerpo frente a lo extraño reacciona produciendo a veces líquido, ¿sí? Ese líquido no es pus, no es material de infección, son simplemente secreciones o líquidos que nuestro cuerpo produce en reacción a la injuria que tuvo con la cirugía. Entonces muchas veces se ve que hay líquido, entonces se dice que lo puncionemos, que lo saquemos. Hay que tener en cuenta que cada vez que puncionamos eso, si no se hace con la técnica adecuada y con la indicación adecuada, se corre el riesgo de sobreinfectar las heridas o las prótesis. Entonces estos programas de cirugía estética, hay muy buenos en nuestro medio, tienen que explicarle muy bien al paciente cómo deben hacer los masajes, quién se los debe hacer, cada cuánto se los deben hacer, qué producto se puede aplicar y básicamente si hay que drenar o no esos seromas que aparecen con alguna frecuencia en el posoperatorio. Y el paciente tiene que adherirse muy bien a eso. Cuando vemos que no se adhieren a eso, es que aparecen las complicaciones, que hacen la recomendación que alguien le dijo, que hizo ejercicio antes de lo que le ordenaran, que se puso a hacer cajas antes de que le ordenaran. Ahí es cuando vienen esas complicaciones. Las primeras semanas después de estos posoperatorios, de cirugía cardiovascular, de prótesis e incluso de cirugía estética, son muy complicados porque si el paciente ahí tiene que moverse, pero si se mueve más de lo que es o hace los ejercicios inadecuados, las heridas se abren y ahí vienen las complicaciones. Alberto, gracias por estar con nosotros. ¿Ibas a decir algo? Sí, con respecto a la cirugía estética, algo que hemos visto es, algunas señoras tienen que hacer ejercicios pasivos, entonces utilizan unos chalecos que son como vibradores y que además generan calor. Eso hay que tener mucha precaución y saberlo hacer y hasta qué punto el calor, porque hemos encontrado personas con quemaduras. O sea, se queman y algunos por la vibración dañan esos puntos de inserción de pronto que les hacen y generan infección, entonces tener mucha precaución con eso. Y muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por venir en la Clínica Cardiovid, por prestarnos este ratico. Alberto Vargas, coordinador del Comité de Vigilancia Epidemiológica e Infección Intrahospitalaria, y al doctor Gustavo Roncancio, médico infectólogo. Su conclusión, aunque ya de alguna manera la dijo. Que avisen, que todas las dudas que tengan la manifiesten antes de la cirugía. Eso es lo más importante. Las clínicas donde se hacen cirugías en esta ciudad tienen protocolos muy estandarizados al respecto, pero necesitamos la colaboración del paciente. Esto no es solo del cirujano, esto no es solo de la clínica. Los pacientes y los familiares tienen que coayudar para que esto sea un éxito. Perfecto. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias. Feliz día para ustedes y feliz resto de día para todos los televidentes. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos por hoy, esperando que hayamos aprendido todos bastante sobre cómo poner de nuestra parte para que si tenemos alguna intervención quirúrgica programada, seamos pacientes juiciosos y ayudemos a evitar
complicaciones como las temibles infecciones. Mañana un tema doloroso, pero siempre con la solución. Vamos a hablar de dolor cervical, es decir, dolor de cuello y dolor de espalda, muy enfocado a la prevención, pero también a los tratamientos y las alternativas para manejar esos dolores que son más comunes de lo que pensamos y a veces hasta incapacitantes. Dolor cervical, de cuello, y dolor de espalda mañana en Sana que Sana a las 11 de la mañana. Feliz resto de miércoles. Chao.